Muy bien, siendo martes 17 de agosto, ¿no? Empezamos la tercera conversación, donde, ¿cuáles eran los temas en la minuta? Pues yo quería empezar preguntando qué nos inspiró a llevar esta investigación, a guiar esta investigación hacia este tema, acerca de las afectaciones que encontramos por la transición de la modalidad presencial a la modalidad digital. ¿Puedo contestar? XD. Bueno, yo no empecé como con el momento original, digamos, de la investigación, entonces por lo tanto no tuve participación en la elección del tema, etcétera, etcétera, pero digamos que sí ingresé a este grupo para realizar las prácticas del servicio social, porque, bueno, en principio estaba el profesor Lalo, y había disfrutado sus clases, en donde se fomentaba mucho el diálogo y la participación, en un sentido como desde las humanidades y desde las emociones y el desarrollo de ideas. Entonces, pues dije, estaría chido entrarle, y luego vi que lo que iban a hacer era examinar un poco cuáles eran las dinámicas y los problemas que estaban enfrentando los estudiantes de ARPA específicamente en las clases en la pandemia. Entonces dije, bueno, probablemente tenga una incidencia práctica muy concreta, y entonces va a servir de algo realizar este tipo de actividades, ¿no? No simplemente va a ser como para pasar el servicio social y ya. Y bueno, yo también voy a hablar. Yo conecté con el proyecto. Fue un proyecto que poco a poco se ha ido construyendo, creo yo, como la forma, o ha ido como agarrando la orientación. Y yo siento que eso también se ha debido a las necesidades que hemos observado incluso de manera bueno, de experiencia y observación propias, ¿no? Porque pues en cierta manera nosotros también somos este, estudiantes o profesores que están o estuvieron dentro de este marco de aprendizaje y también transición de clases presenciales a esta modalidad en línea. Y bueno, sufrimos de primera mano también pues este cambio. Entonces, pues principalmente eso justamente es lo que me hizo conectar con el proyecto, ¿no? Este, pues un poco también dar voz a las cosas que uno va observando. Claro que a la hora de formarse como investigador, eh, por así decirlo, esta hipótesis, pues ya tocará la tarea de irla desentrañando, ¿no? Y irla diseccionando para llegar a conclusiones y demás. Pero principalmente el conecte con el proyecto fue ese. Ulises. Sí, se me está trabando un poco el internet, entonces me avisan qué show. Eh, pues bueno, yo también, pues bueno, por una cuestión pues, de la comunidad, ¿no? O sea, yo llego aquí porque pues ando como trabajando
generar una dinámica o un ambiente pues en común entre no solo entre los alumnos, sino también entre profesores y demás administrativos. Entonces, pues es así como yo me integro pues esta dinámica del servicio social, ¿no? Y y ah, chales. No te escuchamos, Ulises. ¿Fue un sí o un no? Ah, es que lo escuché No te recortado. escucho. No te escucho, Ulises. No te escucho. A ver, ahí me escuchan. Un poco mejor, sí. A ver, un momento. No sé si ahí me escuchen mejor. Hola. Sí, sí, sí te escuchas bien. Ah, perfecto. Este, mm, mm, sí, bueno, entonces con respecto o sea, también yo llego aquí como a este proyecto porque justo, ¿no? Pues a raíz de este contexto, ¿no? De la pandemia y de la educación a distancia, pues justo ahora estamos en un punto en común más grande, ¿no? O sea, ya no, o sea, este tema de cómo hemos llevado nuestra educación, pues desde nuestras casas, y pues ha sido un tema como, pues general, o sea, no solo pues para nosotros como alumnos, sino también para los profesores y demás. Entonces, y pues ese es como mi interés por el proyecto y, y pues bueno, justo cómo generar otro tipo de dinámicas desde este tipo pues desde esta modalidad, ¿no? O sea, porque de repente se ven, pues lo que hablamos, ¿no? De repente se ven estos puntos negativos, pero pues hay muchas ventajas y hay mucho dinamismo que todavía podemos seguir, o sea, como que podemos seguir retomando o darle seguimiento para, eh, pues ya sea que regresemos a una modalidad presencial o incluso desde ahora, pues ir potenciando estos puntos positivos, ¿no? Pues, que hemos encontrado pues, en este tiempo, ¿no? Que llevamos pues de pandemia y así. Sí, pues es que me parece que es importante, no sé si usar la palabra capitalizar sea la palabra correcta, sino, o sea, sí encontrar alguna clase como de de cosa positiva entre todo esto que está pasando durante la pandemia, ¿no? O sea, alguna cosa que pueda salir a partir de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y todo esto que nos está sucediendo, pues a raíz del encierro, ¿no? O sea, que podamos pensar esta experiencia y sacarle provecho de algún modo, ¿no? Sacarle algún aprendizaje, ¿no? Que a final de cuentas,
que al final de cuentas, pues es ¿cómo decirlo? Pues el objetivo último detrás de hacer esto, ¿no? O sea, que podamos aprender algo del mal paso, ¿no? Que podamos, pues, obtener alguna lección, ¿no? O, conocer algo que no conocíamos, ¿no? Desarrollar una destreza que antes no teníamos. Y, y pues bueno, hacer el ejercicio propio de la academia, que es la producción de conocimiento, ¿no? Y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué implica la producción de conocimiento? ¿Dónde está la producción de conocimiento? O sea, en el sentido tradicional, en el sentido estricto, lo que tenemos que estar haciendo es un paper, ¿no? Que podamos publicar en alguna revista indexada, esperadamente con algún descubrimiento relevante, ¿no? Acerca del campo de investigación que estamos, al que nos estamos aproximando. Entonces, con eso en mente, ¿no? Pues habría que pensar también en primera instancia cómo obtenemos información, ¿no? Cómo localizamos información, ¿no? Habíamos empezado con las entrevistas, ¿no? Las entrevistas otra vez. Con las encuestas. Y habíamos comentado que haríamos estos foros de conversación, ¿no? Sí, justo mencionabas que era importante, o veríamos si sería importante a través de la conversación con los compañeros de la universidad, o sea, abrir en cierta medida el diálogo con nuestro objeto de estudio, por así decirlo, bueno, del territorio más bien, pues para abrir el diálogo y conocerlo a profundidad, ¿no? O sea, qué están viviendo, cuáles son sus vivencias, y de acuerdo a esto, y así un poco, como decíamos también la plática pasada, darle un poco de suavidad a estos datos duros que podrían arrojarnos las encuestas, ¿no? Y traer la presencia, ponerle cara al territorio. Pues yo quería comentar hace rato como el, el por qué a mí me había gustado como la propuesta que traía Lalo de hablar acerca de estos temas, principalmente porque creo que la vez pasada o la conversación pasada hablábamos acerca, o Lalo comentaba que era muy importante este sentimiento de empatía hacia otras personas, ¿no? Entonces, me empecé a identificar como que ciertos rasgos repetitivos de la comunidad, tanto estudiantil como la que comparten los profesores.
acerca de todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Que ya va año y medio de esta pandemia y que todos tenemos un sentimiento, tenemos como sentimientos encontrados, como que tenemos sentimientos que confrontamos para seguir con el día a día, y creo que muchos estudios recientes hablan del estrés por encierro, de ansiedad, de, no sé, cuadros de depresión. Entonces, los porcentajes que ellos mencionan son un poco alarmantes. Por eso me había puesto a pensar, si decían que de 10 personas, un estudio de Cambridge decía que de 10 personas, 3 mostraban síntomas de alguna de estas afecciones, yo me ponía a pensar, si somos 40 personas y somos 40 personas en el aula y tenemos 6 catedráticos a la semana, entonces de 46 personas, ¿cuántos son los que se sienten así que nosotros no comprendemos? Y que muchas de, o sea, la situación social a la que nos comprometemos también es la de, con respecto a la empatía, también es la de que no conocemos quiénes son esas personas, o a lo mejor pues eso es una estadística, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tal que son muchas más las que nosotros vemos? Las que nosotros no vemos, perdón. Entonces, cuando Lalo proponía que hacer el paper, o sea, hacer un instrumento para el proceso de comunicación, o sea, de comunicar a otras personas esta investigación que estaban haciendo, pues yo lo vi muy factible y decidí que era una buena propuesta, que la verdad estaba bien estructurada, y como decía Daniel, ¿no? Él a lo mejor ya entró en verano para el servicio, y Andrés y yo estamos desde enero junto con Lalo y la profesora Tanit. Y como dice él, que se prestaba mucho a la comunicación, a platicar en las clases del profe Lalo, yo creo que ahora, como dice Lalo, ¿no? Los ejercicios que utilizamos para acrecentar nuestro conocimiento, yo creo que también debemos prestárselo a otras personas, o compartirlo con otras personas para que ellas también aprendan de toda esta situación. Entonces, pues me gusta lo que estamos haciendo, como ya también mencionó Lalo, pues empezamos con las encuestas, ¿no? Y estamos llevando esto un paso más allá con respecto a el ejercicio inicial, ¿no? Y yo creo que vamos por buen camino, y pues que sí van a haber resultados que impacten a más de uno. También respecto a la investigación y a los retos que conlleva, siento que uno de los más grandes es identificar el cómo vamos a definir qué elementos sí funcionan como para poder, no sé si recomendarlos, y qué elementos no funcionan, o no sé, cómo podríamos medir eso, o si lo vamos a medir. También es como parte de mis dudas. Eh, si también es parte del objetivo, ¿no? Porque estábamos hablando justamente de compartir, ¿no? Y construir el conocimiento. Pero para construir este conocimiento, o sea, lo que vamos a identificar en el paper, eh, tenemos que ver cómo medir eh, pues lo que se está poniendo en práctica ahora, ¿no? Sí, pues es que necesitamos un instrumento que sea un parámetro, ¿no? Que nos dé cierto soporte de que lo que estamos haciendo tiene una, o sea, bueno, sería más bien un resultado de la investigación, ¿no? O sea, tenemos que recabar esa información, ¿no? Ordenar esa información, ¿no? Y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿A dónde vamos a llevar esa información? ¿Cuál es nuestro objetivo con esa información? ¿No?
También otro reto al que nos enfrentamos es que, bueno, lo había pensado anteriormente con respecto a las encuestas que hacíamos. Obviamente son encuestas que nosotros mandamos y pedimos a nuestros conocidos o a las personas que colaboran con nosotros en este ejercicio. Eh, al ser, tengo ese sentimiento que al ser una investigación de carácter institucional, o sea, de la misma institución en la que los mismos alumnos y los mismos catedráticos están presentando servicio y los alumnos están tomando clases, podría haber ciertos como intereses que hicieran que las personas no contestaran tan, tan certeramente las preguntas que hacíamos, ¿no? Creo que no dejamos preguntas como abiertas precisamente no dejamos tantas preguntas abiertas como me hubiera gustado, precisamente porque cuidamos un poco como esta estabilidad de las personas a las que encuestamos. Y me refiero a estabilidad con respecto al, no sé si llamarlo temor, sino como a la incertidumbre de qué tan fidedigno es el apartado que pusimos de que todas sus respuestas iban a ser confidenciales. No sé si me explico. O sea, no sé si me explico cuando quiero decir que no es que sea un temor así como de, ay, no, qué miedo, ¿no? Pero que a lo mejor las personas a veces se ven un poquito conflictuadas entre el decir, entre el ser honestos y decir algo que institucionalmente se viera correcto o se leyera correcto. No, no sé si me explico, no sé si ven como a dónde quiero llegar. Sí, sí, creo que, o sea, la cuestión es que muchas veces nos vamos a encontrar con ese problema, ¿no? Si entrevistamos personas mediante estas encuestas, probablemente nos van a decir cualquier cosa que queramos escuchar. Por eso creo que es importante también buscar o encontrar otras formas de, de hacer ese contacto con las personas con las que estamos encuestando, ¿no? Preguntarles de viva voz, que nos digan pues cómo han sentido este proceso, ¿no? Cómo lo han vivido. Sí, claro, y también que prestamos a nuestra propia interpretación, bueno, no necesariamente a nuestra propia interpretación, pero sí porque al ser nosotros quienes van a desglosar, o sea, nosotros vamos a desglosar todo toda esta información, ¿saben? O sea, nosotros vamos a ser quienes de nuestro ejercicio, como siempre dice el lado de nuestro ejercicio de aprendizaje, vamos a plasmar las ideas y todo lo que estudiamos con respecto a las respuestas. O sea, va a ser un ejercicio que nosotros hacemos para el público y que por eso nos interesa también que el público participe junto con nosotros para llegar a pues para llegar a conclusiones de nuestro proyecto que sean un poco, pues que sean más gratas para todos, ¿no? Tanto para nosotros investigadores como para el público, como para las personas que participen y que se vea pues un trabajo interesado en toda la comunidad. Quedan 9 minutos de la llamada. Les preguntaría en este momento, ¿cómo vamos con esta reflexión que les pedí sobre el conocimiento? O sea, el cómo vamos a conocer, ¿no? O sea, ¿qué implica el conocer en este contexto? ¿Sí lo han podido hacer? ¿No lo han podido hacer? Pues yo decía, no sé, por ejemplo, yo decía de broma que cómo adquirimos, cómo hacemos el ejercicio del conocimiento y cómo adquirimos este conocimiento, ¿no? Yo decía a lo mejor de broma, no, los tweets de Lalo. Pareciera, de veras sí pareciera chiste, pero algo que hace Lalo en su vida diaria, que he visto desde que lo conozco, desde que es mi profesor, es que él trata de hacer ese ejercicio con todas las personas que lo conocen. O sea, si llega alguien a su clase, si llega alguien como alumno, o incluso como catedrático, como amigo, como conocido, o no sé, hasta el chofer del microbús, yo creo, hasta el de la gas, ¿no? Yo creo que tú haces ese ejercicio constantemente de descubrir cómo esas personas adquieren su conocimiento.
No estoy diciendo que hagas que esas personas te digan cómo conocen, aunque es justamente parte de tu ejercicio. Sé que suena un poco redundante, pero una vez conociéndote o una vez hilando estas ideas, entiendes que Lalo siempre hace ese ejercicio con otras personas, que trata de descubrir cómo conocen y al mismo tiempo arrastrarlas, no arrastrarlas, sino incluirlas en el mismo ejercicio que él hace todos los días, de saber cómo las otras personas conocen. Y cuando uno entra en conexión con Lalo, cuando uno entiende de dónde viene, a dónde va y a dónde quiere llegar y por qué, entonces empiezas a adquirir el conocimiento para ejecutar el ejercicio. Entonces, digo, aunque pareciera chiste que los tweets de Lalo me ayudan a hacer este ejercicio para adquirir conocimiento, válgame la redundancia, sin embargo sí funciona, porque yo leo a veces tus tweets y a veces yo digo, qué alejado estoy de la realidad y de la percepción de otras personas, porque una cosa es lo que nosotros decimos para todo el mundo y otra cosa es lo que otros dicen, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, los periódicos locales, al menos algo que yo he descubierto en unos 10 años de conciencia política, digamos, es que los periódicos, algunos, la gran mayoría son amarillistas y muchos están influenciados por partidos políticos de aquí de Puebla, ¿saben? Entonces eso se ha visto, yo creo que lo he visto a lo largo de 10 años que, como les digo, tengo como conciencia de cómo funciona un poco la política, que al final también es un juego que es complicado de entender. Para mí es un arte, ¿no? El arte de la guerra. Hay un libro que habla de eso específicamente y creo que así como el amarillismo es periódico para el entendimiento de quien persigue el mismo ideal, también la conversación con las personas. Siempre, y quiero creer que hago mucho hincapié en que el verbo es violento porque me lo enseñó Lalo, siempre las personas nos juntamos o nos agrada conectar con personas que piensen o que sientan igual que nosotros o que tengan las mismas ideas o la misma forma de expresarse o la misma forma de hacer unión con otras personas, ¿no? De socializar con otras personas. Y, y a veces, yo no sé, alguna vez puse un tweet y dije, ¿saben qué? No me juzguen por mis tweets porque en persona soy peor. Y lo decía porque alguien alguna vez me hizo un comentario así como por mensaje privado de un tweet que yo había hecho, como de que no todo estaba en mi burbuja de privilegios. Y yo dije, siempre he pensado que Twitter es como ese diario que todos tenemos en donde creo que no nos da miedo ser quienes realmente somos. Es por eso que cuando políticos famosos o personas que son figuras públicas les empiezan como a buscar, ¿no? O sea, de repente alguien, no falta el que saca un tweet de Donald Trump del 2009 o 2010, ¿no? O el que dice, AMLO dijo esto en su tweet, ¿no? O apenas vi uno que era de Peña Nieto, de actual, de cuando fue su cumpleaños, una foto con su hija y había alguien que le estaba poniendo un tuit de AMLO del, creo que 2014, y yo digo así como, o sea, se sale de contexto a veces, ¿no? Pero sí creo que las redes sociales y todo este mundo de la digitalidad nos hacen, o como que nos forzan un poquito a entender la comunicación y que tienen otras personas, y también hacemos ejercicio de conocimiento cuando conocemos personas que se salen de nuestra burbuja como social o de nuestra burbuja como de empatía, digamos, ¿no? Empezamos a conocer diferente, porque el conocimiento no es nada más, eh, no es nada más como lo que lees, ¿no? Como lo que vives, sino como irte un poquito hacia como telepatía, ¿no? Como entender qué piensa otra persona, como si te pusieras en su mente, como si te adentraras a sus ideas, aunque sean completamente contrarias a las tuyas. Ahorita lo veo, por ejemplo, con este suceso de Afganistán, que es reciente, o sea, creo que ya todos estamos un poco conscientes de ello. ¿Cómo es que una nación o que un grupo político y religioso tan fuerte como lo son, ahorita, por ejemplo, que el tema son los talibanes, cómo es que ellos pueden, de verdad, cómo puede haber tanta gente que piensa así? Y por eso nosotros, los que tenemos derecho a opinar y que tenemos derechos humanos, decimos, nosotros tenemos que hacer algo por ellos, ¿no? Pero si hacemos este ejercicio del conocimiento del que tanto hablamos con ímpetu, a ver, el conocimiento también es saber por qué ellos tienen esas ideas. O sea, si tú te pusieras durante 5 minutos en la mente de uno de ellos,
¿cuál sería el conocimiento que los llevó a ellos a ejercer la religión como la quieren ejercer? ¿No? Creo que así es como yo lo llevo a cabo. Ok, pues de hecho, justo también iba a mencionar algo relacionado con la comunicación, ¿no? Y el intercambio. Por eso me atraía mucho, ¿no? Esta cuestión de los conversatorios, porque realmente, o sea, cuando aprendo más es cuando logro hacer un intercambio, pues, de comunicación y de ideas, y entonces para mí la construcción del conocimiento se vuelve algo circular, ¿no? En donde uno puede estar hablando de cierto tema con otra persona o varias personas, y a través del intercambio y el diálogo, pues ir armando pues mi propia concepción de la idea a tratar, incluso hasta modificarla en la misma conversación. Este, puede que, puede que en un principio piense una cosa y luego, pues a través de la escucha y a través de el diálogo, terminar de construir la idea y llegar a una síntesis. Y pues para mí así se arma el conocimiento desde mis vivencias. Claro, también leyendo y demás, ¿no? Pero creo que lo más activo y funcional y- se lleva a cabo a la socialización y todo esto, ¿no? Y ya, no sé qué más decir. ¿Cuánto tiempo tenemos, Lalo? No, no sé si te entendí, Denis, no sé si es algo similar a lo que mencionabas, pero Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, yo también creo que la sociedad tiene un papel muy importante en todo lo que es el conocimiento. pues, desde que nacemos funciona por interacción. Primero de manera pasiva, ¿no? Recibimos, pero mientras más crecemos, en teoría, si es un conocimiento crítico, podemos interactuar. Creo que hay distintos niveles, ¿no? Ha de haber algo. Grabación. Pero con Andrés empezamos otra vez. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Andrés? ¿Qué estás diciendo, Andrés? Estás apagado. Mira, quiere hablar también Daniel, tiene la manita arriba. Ajá, mejor, bueno, que hable Daniel, porque yo ya, de hecho, ya me estaba yendo a las ramas del árbol, entonces mejor. A ver, continúa Daniel. Luego las ramas del árbol también son divertidas, pero como quieras. Yo me quedé pensando que, que la forma en la que adquiero conocimiento es una forma muy cómoda, en el sentido de que las personas con las que interactúo y con las cuales intercambio conocimiento y con las cuales entro en la dinámica de retroalimentarme y alimentarme de ellas, eh, pertenecen, por ejemplo, al mismo círculo social, económico, político. Normalmente todos son parte de la clase media. Normalmente todos son gente que se dedica a las humanidades o a las artes. Normalmente son personas que de algún modo tienen un sentido, un propósito creativo. Y también son personas que normalmente se ubican en el pensamiento político de izquierda. Entonces estaba pensando que esta forma de compartir y adquirir conocimiento es cómoda y en ese sentido no sé si sea la mejor o la más plausible de las formas de adquirir conocimiento. Entonces estaba pensando que eso tal vez
pueda, más bien no tal vez, sino que afecta evidentemente la forma en la que vamos a proponer también conocimiento o reflexiones. Y pensaba que lo más sano sería más bien intentar relacionarse y adquirir conocimientos con personas que estén fuera de estos contextos o estos círculos o estas esferas, en función de que sus diferencias podrían ayudar a contrastar y a pensarse uno mismo, ¿no? Porque entre más semejanzas o entre más similitudes tengas con los otros, siento que no hay o sea, una verdadera profundidad de adquisición y de intercambio de conocimiento. Entonces estaba pensando que había que reflexionar acerca de la comodidad que tenemos, ¿no? Además, todos tenemos este acceso a internet, a la información como muy abundante, todos tenemos acceso a libros, todos podemos ver películas, y no enfrentamos problemas o muy pocos tal vez, o tal vez estoy hablando desde mi comodidad precisamente, problemas que nos saquen de esta estabilidad más o menos. Y también luego por eso nos cuesta mucho hablar sobre, por ejemplo, conciencia de clase o conciencia de género. Y recién apenas estamos como intentando trabajar con eso. Entonces yo estaba pensando que la forma de adquirir conocimiento e intercambiar conocimiento, o mi forma es como bastante cómoda. Sí, quería decir que concuerdo mucho con tu idea de que tenemos como fácil acceso a a la forma de adquirir información. Y que tal vez tengamos que ser autocríticos, encontrar formas autocríticas a esa comodidad. Porque incluso las formas en las que intentamos como, según deconstruirnos, también son cómodas, ¿no? De cierta forma. ¿No dijiste de construirnos? ¿De construirnos? Deconstruirnos. Ajá. Sí, es que te entendí de construir, o sea, entendí yo como de todo lo contrario a construirnos, sino porque también ese es un buen punto de cómo nos desconstruimos, ¿no? Al mismo tiempo. Depende de qué lección de traducción elijamos, pero dije de construirnos, pero también desconstruirnos. Siento que es como muy, muy, muy cómoda. A ver. Sí, Es que, sí es muy cómoda. a ver si te doy entrada a otra idea, porque tienes razón, va un poquito ligado a lo que yo decía como de la burbuja de privilegios a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces ahorita que te medio escuché y dije, sí, es cierto, también de desconstruirnos, porque vivimos en una sociedad muy permisible, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que, no sé, yo quiero pensar que con el movimiento feminista que ha tomado fuerza en los últimos años, creo que todos, o muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros hemos empezado a desconstruirnos, ¿no? Todas esas ideas que no favorecen a las minorías y ahora las entendemos, que inclusive eso, como ya dije, la sociedad es muy permisiva con el cómo nos desconstruimos, o sea, como que creo que lo comparo un poquito con la situación que ahorita están viviendo allá en Afganistán, ¿no? Que a las mujeres simplemente las masacran, ¿no? Cuando algo no está de acuerdo, bueno, de acuerdo a sus ideales religiosos. Entonces, por ejemplo, no creo que esas personas, o sea, no creo que se desconstruyan de la misma forma una persona allá que nosotros, donde a nosotros la sociedad nos permite decir, ay, bueno, fue como lo de que decía de los tweets pasados, ay, bueno, pero fue un tweet de hace 10 años, no soy la misma persona. Y como dice Daniel, y estoy muy de acuerdo con que es como muy cómodo, inclusive las personas que nos equivocamos o que ahora que empezamos a adquirir otro tipo
de conciencia. Es que la palabra conciencia como que no es la que estoy buscando, o sea, no es el término que estoy buscando. Me refiero como este estado de entendimiento de lo que está mal y lo que está bien y que cómo está cambiando toda la sociedad a nuestro alrededor. Digo lo del feminismo porque pues a lo mejor tomó fuerza, ¿no? Pero también me refiero como a las culturas indígenas, ¿no? Que por ejemplo las marcas se están apropiando de sus identidades, ¿no? Y son un imperio multimillonario que se aprovecha de las minorías, ¿no? Y entonces pues las empresas ahora tienen, como digo, somos una sociedad muy permisiva, entonces pues las empresas todavía tienen como esa palabra, ¿no? La última palabra de decir, no, nos equivocamos, o sea, todas nuestras políticas están en contra de eso, pero pues ya perdónennos. Como lo que pasó con los lentes, no me acuerdo cómo se llaman estos lentes, hockey, que dice que se pusieron los lentes y dijeron, desde aquí podemos ver cómo les construyen el muro a los mexicanos, ¿no? Y entonces el Checo Pérez, si no me equivoco, que el Checo Pérez dijo, ¿saben qué? Yo soy mexicano y adiós, ¿no? Y ahorita la marca volvió a tomar fuerza, o sea, ahorita la marca otra vez está como todo para arriba, todo bien, ya se nos olvidó. El otro día me descubrí a mí misma visitando la página porque tenían 70% de descuento. Y yo dije, wow, no podamos deshacernos de empresas que hacen comentarios así, o no solo de empresas, sino de figuras públicas, de simplemente nosotros que ahora tenemos derecho a decidir qué tipo de amistades como que queremos conservar. Entonces, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo con el punto de Daniel. Ajá. Y eh, también de que, o sea, entonces me pregunto de qué forma podemos intentar como desacomodarnos para, para generar precisamente eh, la posibilidad de empatía que intentamos buscar. Porque no creo que o sea, creo que la empatía implica también un esfuerzo de desacomodo de uno mismo. Y en esta estructuración y en esta forma que estamos dialogando acerca de cómo nos encontramos nosotros mismos, ese esfuerzo es un poco, hasta cierto punto, banal. O sea, tampoco quiero proponer como un extremo de salirse de esta comodidad yendo a un pueblo no sé, en las periferias o más bien estoy realizando la pregunta de manera genuina en relación a cómo nos podemos despojar de estas comodidades, ¿no? Y si estamos dispuestos también a hacerlo y por qué estaríamos dispuestos a hacerlo. Eh, o si no es un problema, pero yo creo que sí es un problema porque estamos demasiado blancos, demasiado heterosexuales, demasiado patriarcales, demasiado lineales, demasiado estructurados académicamente. Cómo hablamos nosotros cinco, por ejemplo? Demasiado Eh, consumista, Demasiado consumista, capitalista. también capitalista y también con mucha esta forma de pensar también medio visual, que no es tan visual porque no complejizamos visualmente bien, ¿no? Bueno, hay muchas formas de complejizar visualmente, ¿no? Pero elegimos mucho, por ejemplo, las pantallas, o sea, estos marcos referenciales también invocan patrones cómodos y no nos desfamiliarizamos con ellos, ¿no? Y entonces yo creo que eso puede hacer como mucho daño al tipo de investigación y propuesta de conocimiento que generemos y tal vez por eso es importante como reflexionar sobre ello y está chida la propuesta de, de poner sobre la mesa como conocemos. De hecho, hablando de los privilegios, o sea, tanto los nuestros como en teoría de nuestros personas de estudio también.
porque, bueno, cada quien seguro tiene sus diversas variables y cierto nivel de este privilegio o estos privilegios. Algunos más, otros menos, pero también ver qué tanto afecta en realidad o podría afectar a la construcción de este nuevo conocimiento, si realmente, como dices, pueden ser un problema o no necesariamente. Pero habría que pensar cómo considerar esas variables problemáticas. Y siento que ahí regresamos un poquito a lo que comentaba acerca de este ejercicio, de cómo, es que es un ejercicio de cómo adquirimos conocimiento, de cómo conocemos, de cómo tenemos un concepto del mundo a nuestra, pues ahora sí que a nuestra burbuja de privilegios, ¿no? Que es lo mismo que vienen diciendo. Y justamente como dice Daniel, o sea, nosotros hablamos, sí hablamos desde nuestro privilegio y desde nuestra forma, todo lo que dijo, ¿no? Patriarcal, lineal, ¿no? O sea, sí, sí es cierto, sí hablamos desde ahí. Y fíjense que ahora sí, no sé, yo sí soy una persona como, quiero pensar que soy una persona muy religiosa y soy cristiana y la Biblia, o sea, no sé, Jesucristo lo decía, quieres entrar al reino de los cielos, quieres la vida eterna, pues deja todas tus pertenencias y sígueme, ¿no? Y pues, ¿quién de veras dejó todo? O sea, dice, deja todas tus pertenencias a los que menos tienen, como a los pobres, y sígueme, pero pues realmente, ¿quién? O sea, como dice Daniel, ¿no? ¿De qué tanto estás dispuesto a despojarte para tener un conocimiento eh, pleno, a entender a otras personas? Y siempre me refiero mucho a las minorías porque es si piensas en las minorías como un contexto social, entonces no estás pensando en las minorías. Si pensaras en las minorías como parte de la minoría, probablemente lo entenderías diferente. O sea, sí es cierto que este ejercicio que hacemos para plasmar todos los resultados de esta investigación se van a ver, nos vamos a ver todos enfrentados a estos retos, ¿no? Eh, cuando iba mucho a la iglesia cristiana antes, en alguna ocasión me tocó irme de misiones y fui a una comunidad pues muy acercada a la sierra. Y de veras sí, o sea, ahí no tienen internet, no tienen luz. Bueno, ahorita tal vez no sé porque ya han pasado como 4 o 5 años. Sin embargo, pues ir y estar ahí te das cuenta completamente de todos los privilegios que tienes, de cómo tu vida es muchísimo más sencilla, que tú te puedes quejar de muchos problemas, pero allá en esas comunidades la gente se muere porque no tiene acceso pues a la salud, por ejemplo. O sea, la gente allá se muere de fiebre nada más porque no hubo paracetamol, ¿no? Lo decimos como broma, aquí en el IMSS siempre nos recetan paracetamol, pero de veras hay comunidades en las que se mueren por la fiebre porque no hubo paracetamol. O sea, y suena para nosotros, y lo voy a decir, suena estúpido para nosotros decir así, no de, ay, en el IMSS siempre te recetan paracetamol. Oigan, creo que no estamos no estamos haciendo ese ejercicio de conocimiento de cómo el paracetamol ha salvado muchas vidas, ¿no? Por eso existe. Y sí es cierto que es un reto al que nos vamos a enfrentar y es un reto bien grueso el cómo vamos a como cómo vamos a desmenuzar toda esta información y cómo vamos a acercarnos a un contexto diferente al nuestro para empatizar, como decía Daniel. Eh, en en estas reflexiones que estamos haciendo ahorita, pienso que sí es un problema porque de alguna manera homogeneizamos experiencia y formas de vivir, ¿no? Y eso es muy conveniente para el capitalismo tardío y el sistema político en el que nos encontramos. Entonces, de algún modo estamos cayendo en el mismo juego que propone la virtualidad, ¿no? De borrar la diferencia, borrar identidades, borrar al
a la heterogeneidad de posibilidad de persona que podemos ser, ¿no? Y este intento de empatizar o de generar el diálogo con las otras personas y los otros compañeros, tendríamos que intentar no homogenizar esta experiencia, ¿no? Y en ese sentido, no caer en esta misma repetición que provoca la virtualidad y provoca el no compartir los cuerpos en un mismo espacio, ¿no? Y ya con eso me estaba quedando al final. Y de hecho ya hasta me generó como ansiedad, no sé qué pedo. No, Daniel, no respira, acuérdate, respiraciones profundas. ¿Saben? Se me acaba de ocurrir, es una propuesta, analicen lo que voy a decir, porque como que a veces no encuentro los conceptos que necesito para expresar mis ideas, pero sé que me entienden, ¿no? Gracias por dejarme ser la niña de la piñata. Se me ocurre que como propuesta podríamos identificar si pertenecemos a alguna minoría o si pertenecemos a algún grupo social que nos sacara como tantito de nuestra habitualidad, como dice, de nuestros privilegios o algo así. O sea, por ejemplo, no sé, yo soy una persona blanca y yo tengo privilegios de una persona blanca, que últimamente he visto un montón de infografías que, como yo estoy en mi burbuja de privilegios, no identifico, pero sí he visto un montón de infografías que dicen que las personas, entre más clara sea su tez o más rasgos caucásicos tengan, entonces más éxito tienen en la vida, ¿no? Y yo digo como de, wow, o sea, hay muchas cosas que de veras ahora analizo y digo, sí, es cierto. Entonces digo, esa es mi burbuja de privilegios, ese es mi privilegio. Decía hace rato Daniel, ¿no? Que se desenvuelve en un ambiente donde todos son clase media. Yo me considero de clase media baja, entonces, por ejemplo, eso ya no entra en una burbuja de privilegios. A la vez sí, porque pues no soy de clase baja o ya de pobreza extrema, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, soy mujer, soy de clase media baja, no sé qué otra cosa podría decir. O sea, yo creo que podría enfocar un poco como el ojo de la investigación al ser mujer y qué retos representa esto, ¿no? Ahora en la sociedad. Y a lo mejor antes no lo había visto, pero ahora entiendo muchas cosas. A lo mejor, no sé, ustedes podrían identificar si pertenecen a algún grupo social al que se enfrente a dificultades. O sea, no sé si alguno de ustedes pertenece a alguna comunidad, pues no necesariamente indígena, pero pues sí, si alguno de ustedes pertenece a una comunidad en la que sea un poco complicado, no sé, el proceso de comunicación, las tecnologías o algo así. No sé si ven como por dónde quiero ir. O sea, a lo mejor alguien podría decir, no, pues yo pertenezco al grupo social de las personas que no sé, que no tienen los suficientes recursos económicos como para ir y venir o de veras tomar clases presenciales, o alguno de ustedes no sé si tuvo que sacrificar algo para tener acceso a su digitalidad. No sé si alguien trabajó para comprarse una computadora o algo así. Me refiero a que ustedes podrían identificar a qué grupo social, o si pertenecen a alguna minoría, o si dentro de su burbuja de privilegios haya algo que los haga salirse de ella. No sé si me explico, no sé si ven como por dónde quiero ir. Sí, de hecho, ahorita estaba pensando que este mismo ejercicio puede ser parte de la dinámica que podemos tener en las conversaciones con nuestras personas de estudio. Justamente creo que puede darnos un poco el panorama eh, pues de las personas con las que vamos a trabajar, que, bueno, más o menos cómo viven y qué necesidades tienen de acuerdo a ello. Lo que iba a comentar también es que, bueno, en cierta medida el aprendizaje también es un privilegio. Bueno, y acceder al aprendizaje, al conocimiento es un privilegio también. De hecho, por ejemplo, nuestras carreras como tal, bueno, al menos cine,
es como diría un compa ahí de ARPA, somos pequeños burgueses, jugando a querer ser artistas. Entonces, pues sí, o sea, en cierta medida la carrera es privilegiada también, en mi caso, ¿no? Y bueno, ya me callo y pasen a hablar. Ah, sí, justo concuerdo mucho con Andrés. O sea, es un tema que traigo muy reciente. Eh, para mí es complicado esto de los privilegios. No digo que no los reconozca, que no los tengamos, sino que justo, o sea, creo que desde el mismo hecho de estar aquí a estas horas de la noche, ¿no? Eh, sea las condiciones en las que estemos, pero estar aquí ahora, pues ya es un privilegio en sí, ¿no? Y justo, o sea, por ejemplo, algo que parecería como evidente u obvio, no lo sé, pero que me ha resonado mucho es de que justo, ¿no? La educación, al menos en México, pues es un privilegio, ¿no? O sea, la educación en México desde ahí ya es un privilegio y un privilegio muy alto es la universidad, ¿no? O sea, más allá de la beca, que tengas beca o etcétera, etcétera, tener la universidad es un privilegio y le sumas un punto extra justo, ¿no? O sea, si estudias artes y entonces, pues es complicado como tocar estas cosas. O sea, creo que o sea, es interesante que nosotros empecemos a hacer como evidente estas cosas, ¿no? Que están pasando del contexto, cómo lo observamos desde nuestras perspectivas, desde nuestras identidades, pero justo creo que algo, o sea, como retomando lo que venimos comentando, para conocer realmente, o sea, como estos matices de la problemática o del conocimiento, pues hay que enfrentarnos con otras personas muy distintas a nosotros, ¿no? Porque algo que se me viene a la mente es de que, bueno, esto lo estamos haciendo con, o sea, que estos primeros conversatorios a lo mejor los estamos, bueno, y más bien estas investigaciones las estamos enfocando justo en nuestra facultad, pero pues nuevamente no es una facultad de artes. ¿Qué pasaría si enfrentamos esta misma encuesta o esta misma información a carreras pues más comunes, ¿no? Comunes en el sentido de como lo que en sociedad pues, se cataloga como funcional, ¿no? Hacer estas mismas preguntas a un contador, a alguien que estudia derecho, medicina, ¿no? O sea, creo que ahí cambiaría mucho, ¿no? Y principalmente porque, por cómo son los procesos de lo que deberíamos de saber de nuestras áreas, ¿no? Porque a lo mejor o sea, creo que, o sea, por ejemplo, nosotros en nuestra área nos quejamos mucho de esta cuestión práctica, pero por ejemplo, otro tipo de carreras que a lo mejor no necesiten tanta interacción, sino que puede ser un trabajo un poco más individual, un poco, o sea, que recursos de fácil acceso, entre comillas, pues tendrán otra perspectiva muy distinta, ¿no? Am, entonces, pues, bueno, ese es como un punto que sí me gustaría como destacar al menos de lo que acaba de decir Andrés, porque, bueno, o sea, creo que también como hablar de esto de las minorías, de las identidades, pues no sé, o sea, creo que eh, de repente para mí es como muy delicado, o sea, y esto lo estoy diciendo de manera muy personal y muy subjetiva, porque justo, ¿no? Desde dónde lo estamos viendo, desde dónde estamos partiendo, y, y siento que de repente genera mucha bilateralidad, ¿no? Bilateralidad no solo en esto, sino en muchas cosas, ¿no? Entre lo que es y lo que no es. Y bueno, o sea, también creo que es empezar a estar abiertos a esta información que
bueno, una de dos, a no encontrar la información que queremos o, o encontrar una información que justo no estábamos buscando, pero que pues también es enriquecedora, ¿no? O sea, como de ampliar esta perspectiva que en este punto estamos construyendo. Y ya. Sí, yo apuntaría, ¿no? Que hay que tener cuidado con ese tipo de cuestionamientos porque pues, hay muchas personas que no van a querer revelar ese tipo de información, ¿no? Por cualquier cantidad de razones. Y pues creo que sí es importante que avancemos con precaución sobre ese tema, ¿no? O sea, más bien tener cuidado en qué contexto y justamente, ¿no? Como dice Ulises, desde dónde estamos preguntando una cosa así. Cuando empecé a compartir estas cuestiones, no pasé por alto este espacio de susceptibilidad y este espacio de línea delgada en la que debemos de tener precisamente precauciones, pero lo proponía como para desacomodarme precisamente por esta cuestión de cómo intercambio conocimiento, ¿no? Y pienso que entre más incómodo me sienta, más posibilidades tengo de reflexionar acerca de lo que soy y de cómo conozco, ¿no? Pero sin duda hay un espacio ético, moral, político que hay que tener bien presente. Y lo siento, pido una disculpa si no lo hice patente en el discurso anterior o en las citaciones anteriores, pero no lo ignoraba, ¿no? Solo era una cuestión como de desacomodarme para, para hablar sobre cómo conozco y qué persona soy. Porque, ¿quién demonios nos legó la posibilidad de tomar la palabra, ¿no? Y de estructurar también la palabra? Y no es otra cosa más que nuestros propios privilegios y estas estructuras que estamos intentando convocar, ¿no? Y además nosotros somos los que generamos los símbolos, etcétera, etcétera. Y por eso también me sentía incómodo en ese sentido, ¿no? ¿Sabes algo? Siempre que prestamos ejercicio de conocimiento, porque como les mencionaba, cuando yo he aprendido esto de Lalo. Lalo es quien me ha enseñado o quien me ha guiado por este camino. Porque cuando digo prestamos ejercicio de conocimiento, es lo que mencionaba anteriormente, que el ejercicio de conocimiento nada más es de cómo conocemos nosotros, sino cómo nosotros hacemos que otros conozcan. Y es justamente todo esto que está diciendo Daniel, porque nosotros vamos a prestar un ejercicio de conocimiento. O sea, eso es lo que estamos haciendo, esta investigación, ese es el camino que está tomando. Cuando nosotros prestamos ejercicio de conocimiento, significa que todas estas ideas, todos estos retos a los que nos estamos enfrentando, toda esta, es que diría una dualidad, pero es que no solo son dos lados, sino son muchísimos los que no vemos, los que no, ¿cómo se dice? Los que no tomamos en cuenta, ¿no? Y, y es complicado porque es el cómo nosotros vamos a llevar este vistazo a otras personas. Por eso yo decía la conversación pasada que me parecía muy buena idea de parte de ustedes el que incluyamos a otras personas a hablar. Tal vez también me gustaría proponer que para nuestro ejercicio busquemos personas a las que se les está haciendo complicado esto, porque eso era precisamente, o sea, más bien, eso es precisamente una de las cosas que queremos hacer con esta investigación, descubrir
los enfrentamientos que tienen las personas con esta transición de la digitalidad, de cómo pasamos de la modalidad presencial a la digitalidad. O sea, yo, por ejemplo, conozco, por ejemplo, en mi familia, por lo menos, mis hermanas, una de mis hermanas tiene 3 hijos y la otra tiene 2. Uno de mis sobrinos es autista. De mis otros, o sea, de mi hermana, la que tiene 2 hijos. El otro, uno de mis sobrinos tiene 15 años ya y es el que se hace cargo, por ejemplo, de su hermano que es autista, o sea, que presenta autismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver ese lado, ¿saben? Puedo ver el esfuerzo de mi hermana de salirse a trabajar todos los días y de que a ella, de alguna forma, le quitó como un peso de encima porque pues mi sobrino, el grande, al estar en la casa, pues él puede ver a su hermano, ¿no? Y él se ha tenido que adaptar a una persona que piensa como autista, ¿no? Porque no es una enfermedad, el autismo es una condición del cerebro de que tiene un proceso de comunicación diferente. No, mi otra hermana pues es madre soltera, tiene 3 hijos y pues también ella se ha enfrentado ahorita como que se quitó un peso de encima porque por lo menos ya no gasta gasolina para ir a llevar a los 3 a la escuela, ¿no? Pero yo no veo desde su ojo, ¿saben? O sea, yo no veo cómo ella está sobrellevando todo esto, cómo ella lo confronta porque no, pues, no vivimos juntas desde hace muchísimos años. Entonces, a lo mejor podríamos, pues como ya lo habían mencionado ustedes, o sea, incluir personas que sí estén pasando pues como por un proceso más complicado de esta modalidad presencial, la modalidad digital, la modalidad digital. O sea, ustedes podrían, o sea, podríamos todos más bien buscar personas que sí pertenezcan a un grupo social que pueda darnos otro vistazo, que pueda darnos otra perspectiva, ¿no? Y a lo mejor podríamos incluir algunos comentarios de esas personas, o sea, podríamos incluir en nuestra investigación también algunos, ¿cómo se llaman? Algunas anécdotas pues, de esta vivencia para que nos despeguemos un poquito de nuestros privilegios. Entonces, pues no sé ustedes qué opinan. Hey, este, changos. Quedan 3 minutos, así que Ok, sí, es delicado porque, no sé, o sea, es complicado porque justo, ¿no? Estamos nuevamente, estamos hablando como desde nuestras posturas, lo que llevamos de información, ¿no? Y creo que, no sé, creo que, pues para aprovechar esos 3 minutos, algo que diría es, pues también hay que empezar como a ver cómo funcionamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros como individuos entre nosotros, ¿no? Porque esto lo voy a decir desde esa perspectiva del documental, de repente estudiar algo que no conocemos, como de, ay, pero tú eres diferente a mí, a ver, ven, o sea, como que yo intervengo en tu espacio, se vuelve una cosa muy violenta, o sea, esto justo, ¿no? Como lo que pasa con el documental de los pueblos indígenas o bueno, de estos pueblos originarios, de repente es como, yo con qué derecho intervengo ahí, ¿no? O sea, es como de, ok, quiero conocer, pero pues justo somos personas, somos humanos y primero es como ir puliendo nuestras formas de interactuar, no solo entre nosotros, o sea, entre nosotros 5, sino cómo vamos a empezar a intervenir como con las demás personas, ¿no? Ni siquiera por resolver estas cuestiones del paper o de la investigación, sino pues justo, ¿no? De una manera desinteresada, buscar las maneras para interactuar con los demás, ¿no? Creo que esa es la primera cosa que deberíamos empezar a trabajar antes que nada. Yo pienso que también parte de, como dices, para que no se vuelva algo violento, o sea, porque el verbo es violento otra vez,
Yo creo que es más abrirles un espacio a esas personas para que ellas, o sea, para que la sociedad empiece a tener más empatía con estas personas, para que todos se salgan de su burbuja de privilegios. O sea, creo que sería abrir un espacio para que esas personas, o sea, para que también sean escuchados, ¿no? Porque yo creo que todas las investigaciones, ahorita pues sí, todas las investigaciones pues arrojan, sí, un poquito de intrusión, ¿no? O sea, sí, intrusión, o sea, como que sí, como dice Ulises, no nada más llegan y a ver, tú habla, ¿no? Pues sí, precisamente para que no se vea violento, para que no sea pues demasiado invasivo, es abrirles un espacio y considerarlas en nuestra investigación. Por eso es lo que queremos, creo que por eso lo que queremos hacer es salirnos de nuestros privilegios y sí poder escuchar como desde otra perspectiva. Ok, y pues así creo que nos despedimos, ¿no? Nos vemos en el Yo chat. creo que- Ok.